de las estructuras, ¿sí? Entonces, volviendo otra vez a la clasificación del horizonte argílico, tiene que tener los barnices, ¿sí? ¿Dónde se fijan ustedes? En la descripción del perfil del suelo. ¿Me siguen hasta ahí entonces? Sí, Sí, profe. Bien. Entonces, cuando ya han clasificado que tienen un horizonte superficial ócrico y un horizonte subsuperficial argílico, entramos a la llave de la taxonomía y ahí lo podemos clasificar dentro del orden, ¿sí? ¿Cuál era el orden? Entonces era el de los alfisoles, ¿sí? Entonces, dijimos que era un alfisol. En este caso tiene, ¿qué le está indicando el elemento formativo del suborden? ¿Qué régimen de humedad tendrá? tiene un régimen acuícoco Bien, ¿y y qué un significa? horizonte diagnóstico cándico. Exactamente, bien. Ahí vamos entonces. ¿Qué significa que tenga un régimen acuícoco? Fíjense, dentro de los alfisoles ustedes utilizan el régimen de humedad para clasificar a nivel de suborden, ¿sí? En este caso le está indicando que tiene un régimen acuícoco. ¿Qué quiere decir eso? Que va a tener presente el nivel freático dentro del perfil del suelo, ¿sí? Y a su vez, para clasificar a nivel de gran grupo, vamos a decir entonces que tiene un horizonte cándico, justamente como decía el compañero. Entonces la idea es de que ustedes, teniendo en cuenta la nomenclatura que nosotros le damos de ese Candia-Qualf, traten de ver qué información les da, ¿sí? Primero, por qué lo han clasificado como un suelo dentro del orden alfisol, ¿sí? ¿Por qué era? ¿Qué dijimos hace un rato? ¿Qué tenían que Por tener? el tipo de horizonte que tiene, que es un horizonte ócrico. Claro, tiene un superficial ócrico y más importante en realidad es que tenga el horizonte subsuperficial argílico, ¿sí? ¿Se entiende de qué estamos hablando? Sí, profe, sí. Sí, profe. Para hacer un alfisol sí o sí tenemos que tener un horizonte argílico. Si no tenemos argílico, difícilmente lo clasifiquemos dentro de los alfisoles. Y una diferencia, por ejemplo, con los molisoles, podría ser que los molisoles también pueden tener un horizonte argílico, pero sí o sí los molisoles van a tener ¿qué horizonte superficial? Mólico. Exactamente. Van a tener un superficial mólico, por lo tanto, si tienen mólico no puede ser un alfisol. Entonces, una vez que clasificamos a nivel de orden, nos vamos a ver cómo clasificamos a nivel de suborden. Ustedes entran en la llave de la taxonomía, como nosotros entramos el otro día, y nos vamos donde dice la página tanto, van a estar los subórdenes dentro del orden alfisol, ¿sí? Los subórdenes, fíjense que en realidad toma en cuenta el régimen de humedad, que puede ser sérico, ústico, údico, aquí está el régimen de temperatura críico o un régimen acuícoco. Quiere decir que en el caso de que sea acuícoco, nosotros tenemos un nivel freático presente dentro del perfil del suelo, ¿sí? Que están saturados todos los poros de ese alfisol con agua. Y para clasificar a nivel de gran grupo tomamos la presencia de distintos horizontes. En este caso tenemos un horizonte cándico. ¿Qué tipo de arcilla tienen los horizontes cándicos? A ver si recuerdan ustedes. Caulinita. Bien, caulinitas o canditas, ¿sí? Por eso se escribe con K y se toma el elemento formativo candi. Entonces, ahí nos queda clasificado el suelo a nivel de gran grupo, ¿sí? Y fíjense toda la información que tenemos. Ya estamos diciendo que tenemos un ócrico en superficie, un argílico en profundidad, que tenemos un régimen acuícoco, o sea que, ¿qué proceso estará actuando aquí si está saturado en agua ese suelo? ¿Qué piensan ustedes? Hidromorfismo. Muy bien, hidromorfismo. Entonces, nosotros desde ya podemos ponerle seguro, por lo menos al horizonte B, una letra G subíndice que nos indica que es un horizonte B Gley. Al A habría que ver a qué profundidad está, ¿sí? No tenemos la descripción.
Y la información que nos dice a nivel de gran grupo que tiene un horizonte cándico, o sea que la arcilla en vez de ser mormonillonita es arcilla caolinita. ¿Sí? Bueno, y retomando un poquito el trabajo práctico. Bueno, esa es la idea entonces, ¿sí? De que ustedes traten de, con estos nombres que nosotros les damos, tener idea de por qué lo clasificamos dentro de un alfisol, qué significa el elemento formativo que le está diciendo el suborden y qué les significa el elemento formativo que les indica el gran grupo, ¿sí? Fíjense que tienen algo poco ejemplo en realidad, porque podríamos tener mucho más, pero es para que más o menos tengan idea. Incluso aquí hay uno clasificado a nivel de subgrupo, ¿sí? Y fíjense, aquí ustedes en el trabajo práctico también vimos el otro día que tenían clasificados suelos ultisoles y suelos alfisoles. Fíjense que los ultisoles van a tener todos horizontes cándicos, ¿sí? Recuerden que dijimos que todos tenían horizontes BT, pero de concentración de arcilla caolinita, principalmente por meteorización. Y recuerden también que hablábamos que estos suelos se formaban donde había una meteorización intensa, ¿sí? Entonces, del momento que tenemos caolinita, tenemos que hablar de una meteorización intensa. Y fíjense la saturación en base que tiene siempre menor al 35%. A diferencia de los alfisoles que siempre van a tener una saturación en base mucho mayor al 35%. ¿Sí? Lo habíamos visto el otro día, pero estamos haciendo un pequeño repaso. ¿Y qué pasaba con los horizontes subsuperficiales de los alfisoles? También tenían ganancias de arcilla, pero estos eran horizontes argílicos, de modo tal que entonces la concentración esta de arcilla nos indica que es arcilla mormorillonita. Ambos pueden tener horizonte ócrico. Los ultisoles pueden tener horizonte úmbrico, ¿sí? Superficial. Pero sí o sí, los horizontes diagnósticos importantes para clasificarlo dentro de estos órdenes son el horizonte cándico para los ultisoles y un horizonte argílico para un alfisol. ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Y bueno, y aquí lo que ven es qué ocurre con el porcentaje de materia orgánica. Fíjense que hay un poquito más en el horizonte superficial, más o menos un 1,5%, la materia orgánica está aquí abajo, 0, 1, 2 y 3%. Entonces la materia orgánica empieza más o menos con un 1,6%, más o menos, un 1,8% puede ser, y va disminuyendo en profundidad. ¿Por qué? Porque pasamos de un horizonte A al horizonte aluvial, que es el que ha perdido más cantidad de materia orgánica y coloides, y después disminuye abruptamente en los horizontes subsuperficiales, ¿sí? Partimos de un 1,8 y ya en el horizonte BT tenemos menos de un 0,4-0,5%. Es lógico, ¿por qué? ¿Qué ocurre en los horizontes superficiales? ¿Qué es lo que tienen? ¿Cómo, profe? ¿Ves, profe? ¿Por qué será que estos horizontes superficiales tienen más cantidad de materia orgánica comparado con los más profundos? Porque hubo proceso de diluviación, o es una zona donde hay mucha agua o muchas lluvias que han hecho que las arcillas se laven para abajo. Bueno, en realidad no es iluviación porque la iluviación se da en los BT, ¿sí? Aquí lo que hay es una eluviación, ¿sí? De la arcilla. Entonces tenemos una concentración alta en superficie, porque estamos hablando de un horizonte superficial, y disminuye fuertemente en profundidad. También hay una pérdida de arcilla, ¿cierto? ¿Sí? Y puede estar también relacionado, ¿sí? No es lo principal, pero en general está relacionado, como dice aquí el compañero, ¿sí? La disminución de materia orgánica con la de arcilla. Pero fíjense qué pasa con la arcilla aquí justamente en el horizonte BT. Aquí sí tenemos iluviación, aquí hay eluviación
Recuerden que la letra E viene del eluvial, de pérdida, y la iluviación es de ganancia o importación de arcilla. Entonces, lo que se pierde en los horizontes superficiales, se pierde bastante en el horizonte A y algo también en el horizonte eluvial, pero eso tiene que ganarse siempre en el horizonte BT. ¿Sí? Recuerden siempre hablar con propiedad. Eluviación es la pérdida, iluviación es la ganancia de arcilla. ¿Sí? Bueno, entonces, simplemente estos suelos que hemos puesto nosotros para que ustedes, en función de la clasificación que tienen, traten de interpretar cómo podría ser el perfil de ese suelo en función de los horizontes diagnósticos que tienen, del régimen de humedad y probablemente de los horizontes subsuperficiales que pueden llegar a tener. ¿Sí? No sé si eso más o menos evacúa la pregunta que tenían. Sí, profe. Seguía. Después me habían preguntado sobre un suelo antisol, no me acuerdo cuál era, por ejemplo, este fluvacuente. ¿Sí? Ese era. Bien. Veamos entonces. ¿Este suelo dentro de qué orden está clasificado? ¿Qué le indica el elemento formativo ENT? Entisol. El lentisol. Bien, es un entisol, como dicen ustedes. ¿Sí? Entonces buscamos aquí en la tablita esta los entisoles. ¿Sí? Para clasificarlo dentro de los entisoles, ¿qué horizonte diagnóstico tenían que tener? Recordemos que los entisoles eran los suelos más incipientes de todos, ¿sí? Los que tenían solamente prácticamente materiales originales, ¿sí? Recuerden, por ejemplo, este era un entisol, era el suelo Cafayate. Fíjense que el horizonte superficial era idéntico a los horizontes más profundos, casi que no hay diferencia. Si no fuera que nosotros prestamos un poco más de atención y vemos por ahí algún bloquecito que está en formación, alguna raíz que tiende a ayudar, ¿sí?, los procesos de formación de los horizontes superficiales, prácticamente diríamos que este horizonte es igual a los más profundos, porque todo el perfil es muy homogéneo. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenían los entisoles? ¿Un horizonte de qué tipo? Sí, creo que eran todos. ¿Cómo? Sí. No es eluvial, sino tienen un horizonte ócrico. ¿Sí? Ah, Acabamos de ver recién la clasificación de los horizontes superficiales, ¿sí?, en la tablita. Empezamos, decíamos otra vez con el mólico, ¿sí? Si no era mólico, porque no nos daba el espesor o el color o la estructura o la textura o el porcentaje de materia orgánica, que tiene que ser mayor a un 1%, veíamos si era úmbrico. Si no es úmbrico, que en realidad la única diferencia es el porcentaje de saturación en base, directamente en realidad pasábamos al ócrico. ¿Por qué? Porque en Salta no tenemos estos horizontes, ¿sí? Entonces seguramente va a ser un horizonte ócrico, ¿sí? Recuerden que habíamos visto también en las diapositivas que vimos el otro día, dentro de los horizontes ócricos, nosotros hemos visto justamente este del suelo Cafayate, ¿sí? Fíjense, yo les puse como ejemplo este horizonte ócrico. ¿Están viendo en la pantalla, no es así? sí. Sí, profe, sí se ve. Dijimos que dentro de los horizontes ócricos no tenían o el espesor, o no tenían el color, o no tenían la estructura. Pero en general, fíjense que todos los horizontes ócricos que tenemos nosotros en realidad no tienen ninguna de esas propiedades. Mucho menos todavía el porcentaje de materia orgánica. ¿Sí? Fíjense que tiene un color claro, que prácticamente no está estructurado. Como decía, apenas vemos algún bloque que está empezando a formarse, pero es muy, muy incipiente. Tiene un color claro, muy poca materia orgánica, prácticamente no tiene estructuras, texturas gruesas, arenosas. Antes hacíamos un viaje al Valle Calchaquí, pero lamentablemente, bueno, dejamos de hacer hace algunos años y ahora menos todavía por el tema de la pandemia. Pero bueno, estas son las propiedades del horizonte ócrico. ¿Sí?
Volviendo otra vez entonces al suelo que ustedes quieren clasificar, o mejor dicho, que tienen clasificado. Tienen un suelo del orden entisol, ¿sí? Que les indica el elemento formativo del suborden. Régimen acuícola de humedad. Tiene un régimen exactamente de humedad acuícola, ¿sí? Volvemos otra vez entonces a esta tablita donde están los entisoles. Fíjense que, a diferencia de los alfisoles que veíamos al principio que utilizaban el régimen de humedad, los entisoles no utilizan casi el régimen de humedad. ¿Por qué? Porque tenemos un elemento formativo SAM que nos está indicando que la textura es arenosa, el ORT que nos indica que es el más común de todos los entisoles, el FLUV que nos indica que tiene características de depósitos fluviales, el AR que significa que está arado, y el acuícola que sí, bueno, en este caso representaría uno de los regímenes de humedad del suelo, ¿sí? Otra vez, ¿qué nos indicaba el régimen acuícola? Que también tenían el nivel freático dentro del perfil del suelo. Quiere decir que todos los poros van a estar saturados. O sea, como decía el compañero hace rato, seguramente hay también un proceso de gleización en este suelo. ¿Mm? Entonces ya tenemos la información a nivel de orden y suborden. A nivel de orden nos dice qué horizonte diagnóstico tiene, el único que tiene es el ócrico. A nivel de suborden nos dice que que está saturado con agua, por lo tanto hay un proceso de gleización. Y vamos a ver qué nos pide el gran grupo, ¿sí? O mejor dicho, qué información nos da, porque ya está clasificado este suelo. Nos dice que tiene características de depósito fluvial, ¿sí? ¿Cuál sería la diferencia entre un fluente y un hortente? También que el otro día hemos hablado de eso. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué hemos hablado del contenido de materia orgánica de estos dos suelos? ¿Cómo eran los hortentes? Bueno, recordemos que cuando hablábamos del contenido de materia orgánica, el más común de los entisoles quiere decir que van a ser capas depositadas una sobre otra, donde seguramente en función de la capa superficial más moderna o el horizonte superficial más moderno va a tener más cantidad de materia orgánica y va a ir disminuyendo en profundidad a medida que vemos las capas C1, C2, C3 que se encuentran más abajo, ¿sí? Entonces, volviendo a ver otra vez el perfil del suelo Cafayate, si este fuera un fluente, en realidad no lo es, pero si fuera un fluente, tendríamos, por ejemplo, un 0,4% de materia orgánica en el horizonte superficial, un 0,3 en el que le sigue por debajo, 0,2 en el de abajo y 0,1 en el de abajo. Va disminuyendo de superficie hacia profundidad, ¿sí? Estos serían los más comunes de los entisoles. Y en el caso de los fluentes, ocurre que al ser capas depositadas por un río, van a tener porcentajes muy variables de materia orgánica. Por ejemplo, el superficial puede tener un 0,3, el que le sigue por debajo un 0,2, el que le sigue por debajo un 0,4, el que le sigue por debajo un 0,5, ¿sí? Entonces, ¿por qué es eso? Porque a medida que se iban depositando las capas ya tenían materia orgánica, ¿sí? Y tienen porcentajes muy variables porque conservan esa materia orgánica. ¿Se entiende entonces la diferencia entre un fluente y un hortente? Sí. Sí. El fluente entonces va a tener una variación importante en el contenido de materia orgánica entre los horizontes superficiales y los más profundos. Y el hortente no, va a tener una disminución hacia abajo, ¿sí? El horizonte superficial va a ser el que más va a tener y de ahí para abajo disminuye. Los amentes, este es el caso del suelo Cafayate, tienen una textura donde tiene más de un 80 o un 90% de materia orgánica. De una textura gruesa, arenosa. ¿Sí? Y en el caso del suelo Cafayate se utiliza
el régimen de humedad, o mejor dicho, de los entisoles. Se utiliza el régimen de humedad a nivel de gran grupo. Fíjense, aquí está el régimen de humedad ústico, sérico, údico. ¿Sí? Sérico, ústico, tórrico, údico. ¿Mm? El suelo Cafayate en realidad es un USTI, SAM, ENT. ¿Sí? Creo que aquí estaba clasificado en la diapositiva. No me acuerdo cuál era. Bueno. Y en los suelos que tienen ustedes en el trabajo práctico, ustedes tienen un fluvacuente. En castellano a veces se le pone una E al final, para que no suene tan abrupto, ¿sí? Un fluvacuente. Entonces, fíjense toda la información que han sacado ustedes a partir de esta palabrita. ¿Qué significaba que sea un suelo del orden antisol? ¿Qué horizonte diagnóstico tenía? Lócrico. Ócrico. Bien. Un horizonte ócrico, exactamente. ¿Qué significaba el elemento formativo del suborden? Presencia de la capa freática en el perfil. Bien. Y por lo tanto, entonces dijimos que había un proceso de glasización, o sea que las capas C1, C2, C3 seguramente van a ser o van a llevar la letra G, ¿sí? El subíndice G que nos va a indicar el proceso de glasización. Y fluvacuente significa que es un entisol que tienen capas con distintos contenidos de materia orgánica, ¿sí? Variable. ¿Por qué? Porque fueron capas depositadas por un río, ¿sí? De origen fluvial, digamos. Un depósito de origen fluvial. Entonces la idea con estos suelos clasificados, ¿sí? Hasta suborden, o como dijimos algunos, incluso hasta gran grupo, es para que ustedes traten de buscar, ¿sí? Cuáles son las propiedades de ese suelo, para que el día de mañana, si tienen o encuentran en cualquier trabajo o ustedes quieren investigar qué suelo tiene el campo suyo o en el campo donde están trabajando, leen la información que tienen, le da la clasificación taxonómica y ustedes pueden interpretar ya de entrada, ¿sí? Incluso antes de ir al campo, qué suelo pueden encontrar, ¿sí? ¿Se entiende más o menos la mecánica de este punto del práctico? Sí, profe. Sí, profe, gracias. Bueno. Bueno, ¿qué otra cosa quieren ver si no continuamos con la clase de agua? Profe, el último punto, ¿cómo hace para entrar en la parte del Soil Taxonomy o qué programa usa? Aquí estos suelos que hemos clasificado el otro día. Sí, profe, esos. Bueno, recuerden que nosotros, ¿qué es lo primero que hicimos? Veíamos la descripción del perfil del suelo y el análisis del laboratorio. ¿Qué tratábamos de hacer? Al principio tratábamos de clasificar cuáles eran los horizontes diagnósticos que tenía este suelo, ¿sí? Hemos dicho que siempre los horizontes diagnósticos pueden ser o superficiales o subsuperficiales. En este caso tenemos un A y un AC, por debajo tenemos una capa C1. El solum son los horizontes A y AC. Entonces nosotros vamos a tomar solamente el A, porque el AC ya tiene características del material original, ¿sí? No podemos clasificarlo como un horizonte diagnóstico. Nosotros vamos a tomar solamente los diagnósticos que forman parte de ¿sí? Que era la superficie. Algunos de estos, sí o sí, siempre tienen por lo menos una diagnóstico. Algunos
importante los superficiales, por ejemplo, en el caso si quieren la vemos otra vez a la llave, ¿sí? Profe, ¿sabe qué me pasa a mí, por ejemplo? Que yo entro a la llave, no sé qué programa el que usa usted para abrir los PDF, porque nosotros entramos con el que veamos, o más adelante de lo que debería ser, digo. No, ustedes tienen que tratar de buscar, ¿sí? Cuando ustedes entran a la taxonomía, este ya está abierto, perdón. Tienen que tratar de buscar, ¿sí? Primero el orden, después el suborden y después el gran grupo. A ver, veamos, a ver. Porque, por ejemplo, en esos dos, hay los dos primeros suelos que salen, nosotros sacamos que es entisol, digamos. ¿Los dos primeros? De A ver, acuerdo. ¿cuáles dicen? El suelo, por ejemplo, era el suelo mayo. Claro. El suelo mayo en realidad tiene un horizonte mólico, hemos dicho. ¿Sí? Pero, profe, ¿por qué sería mólico si es muy, para mí es muy claro, digamos? O sea, es pardo rojizo en seco, digamos. Fíjense, ustedes tenían que tener en cuenta cuáles eran los contenidos perdón, los colores en función de la tabla, ¿sí? Ah, claro. Ustedes tenían que fijarse que el valor en seco sea menor a 5,5. ¿Cuánto tiene? ¿Ustedes lo están viendo? Claro, es 5, tiene uno en, Entonces, en seco. bien, sí le da el color. El valor en húmedo, ¿cuánto les dice? Creo que también es 5, si me da 2 segundos, abro el práctico, porque Sí, se yo me era para tilda la no máquina. equivocar porque me pierdo yo. Sí, ya le digo, profe. El valor Em, en seco es 3. Decía que tenía que ser menor de 3,5. claro, También coincide. en húmedo sí es 3. Y después Ah, claro, ya. el croma en húmedo también le pide que sea menor a 3,5. ¿Sí? Ajá, Entonces nosotros nos vamos a la práctica nuestro y dice 3. Entonces el color sí les da. ¿Sí? bien, Tienen que tranquilo ir viendo cuáles son todas las propiedades que les pide el, eh, el horizonte para clasificarlo. ¿Sí? Primero, como dijimos, el espesor, después el color, después la estructura, la textura, la materia orgánica. Esto lo sacan del análisis de laboratorio. El porcentaje de saturación en bases y el pentóxido de fósforo. ¿Sí? Si no llegara a tener alguna de estas propiedades, o mejor dicho, no llegara a coincidir con la que le pide, entonces lo más probable es que sea un óxido. Pero en este caso era un mólico. ¿Sí? No me acuerdo cuál era la clasificación a la que llegamos, pero veamos a ver. Tiene un horizonte mólico. ¿Sí? Dijimos que el régimen es ústico. Ustedes díganme, a ver, ¿los molisoles utilizan el régimen de humedad o no para clasificar a nivel de suborden? Sí, profe. Bien. Si utilizan el régimen de humedad, porque si ustedes se fijan en esta tablita, ¿sí? Si vemos los molisoles, tenemos el sérico, el ústico, el údico, y aquí tenemos un régimen acuico, ¿sí? Este crico es de temperatura, gélico también, ¿sí? Y esto es presencia de un horizonte álbico. Pero ya le está diciendo que, fíjense, si tiene un horizonte mólico, cae dentro de los molisoles, o lo clasificamos entre los molisoles. Y si tiene un régimen ústico, entonces, ¿qué sería? Ya pueden clasificarlo como Ustiol. ustol, Ustor, sí, Ustor. ¿sí? Sí, profe. Eso sería sin mirar el horizonte que tiene por debajo, ¿no? Bueno, pero por debajo, ¿qué tiene? Una C que Claro, tiene dijimos un AC y un C, no, claro. no era un horizonte diagnóstico. Claro, es un Ustor directamente, entonces. Es un ustol, a nivel de suborden es un ustol, ¿sí?
y entremos a ver a la llave de la taxonomía del suelo. ¿Qué dijimos en el caso de la llave de la taxonomía? Que nosotros no puedo, no me permite. Bueno, yo quería agrandar esto. Vamos a la página 31, ¿sí? En la página 31 están los subórdenes. Perdón, los órdenes, ¿sí? Fíjense, aquí le dice identificación para clasificar a nivel de orden, ¿sí? El primero, el gelisol. Bueno, aquí ustedes tenían que entrar fijando cuáles eran los horizontes diagnósticos que tenían. No puedo ampliar esto, ¿no? Ahí donde dice 52.9, profe, ahí tiene que apretar. Ahí. Ah. ¿Cómo? No, ahí está, profe, ahí se ve bien. Sí, pero tengo arriba la barra de... No sé cómo mover la barra. Ahí está, ahora sí. Lo pongamos al 100%. Ahí está. Bien, entonces... bueno, aquí estaban clasificados los suelos a nivel de órdenes, ¿sí? En función de los horizontes diagnósticos. Nosotros ya hemos dicho que este suelo era un molisol. ¿Por qué? Porque tenía el horizonte mólico, lo hemos clasificado, ¿sí? Fíjense, molisoles. Aquí tenemos molisoles. Para clasificar a nivel de suborden nos dice que pasemos a la página 191, ¿sí? Entonces nos íbamos a la página 191. Nosotros ya hemos visto que tenía un régimen de humedad ústico, ¿sí? Entonces, probablemente ya sabemos o tenemos idea de que va a caer, lo vamos a poder clasificar dentro de los ustoles, ¿sí? Profe, ¿sabe dónde creo que fue el error nuestro? Que por ahí nos generó confusión. Sí. Cuando nos salen los colores con el value y el croma, tenemos una confusión ahí para leer eso, digamos, ya lo repasa bien, pero igual. Sí. Por eso les digo, tienen que tranquilo, con tiempo, ponerse tranquilo y ver el buen seco, perdón, creo que pide el value en seco, el value en húmedo y el croma en húmedo, ¿sí? Entonces tienen que ver tranquilos cuáles son esos colores, ¿sí? Bueno, entonces el primero de los subórdenes que nos da es el de los alboles, que no era un albol. ¿Por qué? Porque no tenía un horizonte álbico, ¿sí? Claro. Bien, seguimos con el otro entonces. El otro suborden que nos propone es un, a ver qué dice, un aquol. ¿Dónde estaba el aquol? Este. Tampoco un aquol porque no tiene un régimen áquico. Claro. Tendríamos que ir directamente al lúdico, ¿que no, profe? O al ústico, Claro, digo. exactamente. No es un rendol tampoco, no es un gelol, criol, cerol tampoco. Aquí tienen los ustoles, ¿sí? Y para clasificar a nivel gran grupo le dice que pasen a la página 209. Entonces vamos a la página 209. Aquí están los ustoles, ¿sí? Para clasificar a nivel de gran grupo, primero nos dice un durustol. La descripción no nos habla absolutamente nada de que tenga una capa cementada por sílice. Natrustol tampoco, porque no tenemos un horizonte BTN. Claro, no tiene sodio tampoco, ¿que no? Claro, Para no que sea tenemos. nátrico. Claro, para ser un nátrico tendría que ser un BTN. Un calciustol tampoco, porque no tenemos horizonte cálcico, ninguno es K. O creo que no, por lo menos. Aliustol tampoco, porque no tiene un horizonte BT de concentración de arcilla. Argiustol tampoco, no tiene horizonte BT. Vermustol no nos habla nada de la actividad de las lombrices. Y el que nos queda entonces es un aplustol. Por descarte ya tira, profe, a Plutol así de una. Claro, pero fíjense que dentro de todo les está diciendo cuál es la característica de un aplustol, que va a tener, los horizontes van a tener poco desarrollo. Y si ustedes se fijan, ven la descripción del perfil del suelo, en realidad es un suelo que lo único que tiene es el horizonte mólico. Por debajo ya tiene características de un C, ¿sí? Fíjense, la estructura le dice bloques subangulares medio finos y débiles. Quiere decir que ya se va perdiendo la estructura.
Sí, ¿Se profe, entiende de qué ¿sabe estamos dónde hablando? también nos generó duda? Ahí en el análisis del laboratorio del suelo nos sale que los porcentajes de saturación de base son altos. Ahí ve, nos dice porcentaje de saturación de base, tiene 77, 87 Y bueno, justamente te está pidiendo que tenga más de un 15 de un 50%. de saturación de base, claro. Sí, sí, sí. Volvamos otra vez, ¿sí? Claro, por eso calza en el mólico. Claro, la saturación en base te dice que tiene que ser más del 50%. Siempre Buenísimo. en relación a la presencia de los horizontes mólicos con la pampa húmeda, sobre todo. ¿Por qué? Porque son ricos en base, ¿sí? Tienen mucho calcio en función de la vegetación que tienen de gramínea, de los materiales originales, abundantes en materia orgánica, siempre va a ser mayor del 1%, van a estar bien estructurados, van a tener colores más bien oscuros y un espesor importante. En este caso, bueno, es un suelo de nuestra provincia, ¿sí? Fíjense que como vos decís, en realidad no es muy profundo el horizonte superficial y se apoya sobre una C. Pero bueno, le da las condiciones para ser un mólico, ¿sí? Es un suelo del umbral al Chaco, digamos, que le dan las condiciones para clasificarlo dentro de los molisoles. Bien, profe. Entonces, más o menos, ¿han recordado la mecánica para clasificar el suelo? Sí, sí, profe. Una preguntita, Bueno, cuando nosotros tenemos el número acá, para que ya me quede fijo y una sola vez, el 5 me corresponde al croma, ¿verdad? ahí te dice, valúe en seco, valúe en húmedo y croma, ¿sí? Veamos otra vez, a ver. Te dice, valúe en seco, valúe en húmedo y croma en húmedo. En ese Vos orden, tenés más, digamos. claro, vos tenés que ver tranquilo los tres valores. No, no, ya sé, profe, pero yo me refiero a cuando usted nos da la anotación, no sé si puede volver práctico, que ahí Sí, sí, dice, digamos, justamente dice 5 red yellow, ahí está, ¿ves? 5 red yellow, es el croma, lo primero que va el croma o el value lo que va primero. este es el WE, ¿sí? Que no te pide Ah, el el WE. web, bien. Después sigue el Después value y tenés el croma. el value y al último tenés el croma, ¿sí? Ah, ahí está, listo, ahora sí, Pero ¿qué es lo que te pide? Primero te pide el value en seco, después te pide el value en húmedo y al último te pide el croma en húmedo. listo. Ya está, profe. Eso era todo lo que necesitaba. ¿Podría repetir lo último que dijo? No se escucho bien. Claro, ¿cuál es la información que te pide? Te está pidiendo el dato del value en seco, que tiene que ser menor a 5. Te está pidiendo el value en húmedo, que tiene que ser menor a 3. Y te está pidiendo el croma en húmedo, que también tiene que ser menor a 3,5, perdón. 3,5 y 3,5. Fíjense que los colores darían más o menos justo, como dicen ustedes, estaría dentro del límite entre que casi que llega a no ser, ¿sí? Un mólico, pero bueno, se lo considera porque el valor cae dentro de eso, ¿sí? Bien, profe. Otra vez estamos hablando del suelo de la provincia de Salta, no de la pampa húmeda, ¿sí? ¿Y qué le indican justamente esos colores de value y de croma? Justamente que tienen colores muy claros, ¿sí? Que justamente si es mayor de 5 y mayor a 3 y a 3, justamente tienen mucho más cantidad de gris o de blanco, ¿sí? Sí, profe. A ver, veamos un poquito el perfil del suelo, ¿sí? Ustedes recuerden que tenían la tablita de Munsell, ¿sí? Para determinar el color. A ver. Fíjense, aquí tiene la tablita de Munsell, ¿sí? Esto de arriba era el WE, este era el value y aquí abajo estaba el croma. Entonces, si ustedes tienen un croma de 3, perdón, un value de 3 y un croma de 3 están en este color. Si ustedes tuvieran un value en seco mayor a 5, estarían en colores mucho más claros, ¿sí? De 6 o de 7. ¿Sí? Sí, profe. Un value en húmedo menor a 3
también estarían en colores bastante más claros. Y un croma en húmedo mayor a 3 también estarían en colores mucho más claros. ¿Se entiende lo que estamos hablando? Que Sí, para profe, sí. clasificarlo como molisol tiene que ser colores más oscuros que el 3 y 3, ¿sí? En seco y en húmedo. ¿Mm? Profe, el web, ¿cómo lo lee acá en la tablita esta? Perdón. El web está aquí arriba. Este Ajá. 10IR. Ahí está el 10IR que está aquí arriba. Y si baja 5 o a un web más chico, digamos. Aquí tienen, por ejemplo, la combinación de colores rojo, amarillo, ¿sí? Fíjense, el 0 rojo coincide con el 10 púrpura, ¿sí? El 10 amarillo, perdón, el 10 rojo coincide con el 0 green, con el verde, ¿sí? Entonces, si fuese más bajo que 10IR, aquí tienen el 10IR, está al medio. Es una mezcla entre amarillo y el rojo puro, ¿sí? Este es el 10IR. Si tuviese menos, quiere decir que están moviéndose hacia el color rojo. Y si tuviese más, se están moviendo hacia el amarillo. Bien, profe. Bien, ahora sí, ya lo entendí. Bueno, bueno. Bueno, entonces continuamos con el tema que estábamos viendo la semana pasada, ¿sí? Habíamos llegado a ver cómo eran las curvas características o las curvas de retención de agua, ¿sí? Habíamos dicho que en función entonces de las distintas texturas y de los distintos lugares donde nos ubiquemos dentro de la curva, o sea, en la parte de abajo, en la parte del medio o en la parte de arriba, el agua iba a estar retenida a distintas presiones. Dijimos que en la abscisa teníamos el porcentaje de humedad, por lo general es humedad volumétrica, pero también puede ser gravimétrica, y en la ordenada teníamos la presión con la que está retenida el agua, que en realidad lo que les está indicando era el potencial mátrico o matricial, ¿sí? ¿Qué quería decir el potencial mátrico? Se refería a la fuerza con que las partículas del suelo, sobre todo las partículas más finas del tamaño arcilla, retienen el agua del suelo, ¿sí? Dijimos que en la parte de abajo de la curva estaba el agua representada, o el agua gravitacional, que se iba a mover en función. ¿Por qué? Porque el agua que ocupaba sobre todo los poros, los macroporos del suelo. A medida que llegábamos a la capacidad de campo, disminuía la cantidad de agua, pasábamos a lo que se llama el agua capilar, que era en realidad el agua disponible para los vegetales entre capacidad de campo y punto de marchitez permanente. Aquí ya entramos en una zona donde los poros de mayor tamaño drenan el agua después de 3 días, y a medida que iba pasando el tiempo también iba disminuyendo la cantidad de agua, ¿sí? En función de la textura. Y llegamos entonces al coeficiente de marchitez, donde ya el agua está retenida con tanta fuerza que prácticamente los vegetales no podían tomarlo. Incluso dijimos que considerábamos en general más o menos un 60%, ¿sí?, del agua disponible como en realidad el agua fácilmente utilizable, ¿sí? Y ahí determinábamos el umbral de riego para saber a partir de qué porcentaje de agua teníamos que volverle a dar riego al suelo para que las plantas no se marchiten. Habíamos dicho que por encima del coeficiente de marchitez estaba el coeficiente higroscópico, que es ya agua retenida con muchísima fuerza por las partículas del suelo. Entonces, hablando en general, digamos, de cómo está el agua en el suelo, cuando hablamos de la retención máxima, decíamos que todos los poros estaban saturados en agua. Sobre todo dijimos que eran los poros de mayor tamaño, es lo que les describe aquí la diapositiva, que no era agua que podían tomar los vegetales, porque en general en 2 o 3 días era removida del perfil del suelo, ¿sí? Recuerden que estaban los poros más grandes y que se iba por gravedad.
Y esa va a ser el agua que en realidad va a remover, transportar, por ejemplo, las bases, estas que hablábamos hace rato, que pueden ser lavadas del perfil, o incluso sustancias como plaguicidas, ¿sí? O contaminantes orgánicos, y pueden llegar al agua subterránea o incluso a los ríos o arroyos. A la capacidad de campo, o sea, a una agua retenida a una presión de 30 kilopascales o un pF de 2,5, vamos a decir que ya hay presencia no tan solo de agua que se mueve en función de la ley de gravedad, perdón, de la ley ¿cómo se llama?, de capilaridad, o la ley de Jurín. Entonces, no tan solo hay agua dentro de los poros del suelo, sobre todo los macroporos, sino que también hay aire, ¿sí? Bien, y bueno, dijimos que en realidad el agua entre capacidad de campo y punto de marchitez iba a ser el agua que iba a ser útil para que puedan tomar los vegetales. Fíjense que aquí le dice capacidad de campo es la máxima retención útil para los vegetales, para las plantas, y también es un estado óptimo para el crecimiento. ¿Por qué? Porque también justamente tienen aire para que puedan crecer y desarrollarse las raíces, ¿sí? No está saturado el suelo en agua. Bueno, también les explica un poquito cómo es el comportamiento del suelo ya por encima de la capacidad de campo, o mejor dicho, sería por debajo. Cuando está saturado todos los macroporos, se comporta plásticamente, y a la capacidad de campo estamos en el límite plástico, ¿sí? Y bueno, le dice que no solo la aireación es óptima, sino que, perdón, no solo la cantidad de agua es óptima para los vegetales, sino que también la aireación también es óptima, ¿sí?, para el crecimiento y desarrollo de raíces de vegetales y para los microorganismos, ¿sí? Y después les describe cuáles son las características del punto de marchitez permanente, ¿sí? Les explica que si el suelo continúa secándose en función de que los vegetales siguen extrayendo agua cuando estamos por encima de la capacidad de campo, las partículas del suelo, o sea, ejercen un potencial mátrico, ejercen una cierta fuerza, y llega un momento que a las plantas les cuesta muchísimo extraer el agua del suelo, ¿sí? Después de 10 días, entonces pueden no recuperar la turgencia, ¿sí?, y se mueren, y en ese caso ya estamos en el punto de marchitez permanente. El agua está retenida a una presión de 1500 kilopascales o a un pF de 4,2. Recuerden que eran dos unidades de medida de cómo estaba retenida el agua del suelo. Y bueno, este gráfico les muestra justamente cuál es el agua fácilmente disponible. A diferencia del gráfico anterior, aquí tenemos los porcentajes de agua en la ordenada y la presión con la que está retenida el agua en las abscisas. Le da los 3 puntos importantes, que son el de capacidad de campo. Fíjense que algunos autores consideran entre menos 10 kilopascal, otros libros dicen que es menos 30, ¿sí? El punto de marchitez permanente, 1500 kilopascal, ¿sí? Y el coeficiente higroscópico son 3100 kilopascal. Entonces, el agua útil para el suelo, o para las plantas, en realidad, el agua útil del suelo para las plantas, o agua disponible, va a estar entre capacidad de campo y el punto de marchitez. Pero aquí vemos que no todo el agua está disponible para los vegetales. Tenemos una zona óptima y un agua muy difícilmente disponible. Y a su vez habíamos dicho que dentro de esta zona óptima consideramos solamente un 60% que era el agua que los vegetales podían tomar con facilidad, y que de las distintas especies vegetales, 10%, y la mayoría de los cultivos en menos. Después les describe cómo es el contenido de agua del suelo al punto de marchitez permanente. Les dice que el agua disponible para las plantas en realidad era la que estaba entre capacidad de campo y el punto de marchitez,
y al punto de marchitez permanente va a estar retenida con tal fuerza por los poros, o mejor dicho, por las partículas del suelo, que prácticamente no va a poder ser removida por los vegetales. ¿Mm? Fíjense, ya es agua que está retenida a 1500 kilopascales o un pF de 4,2. ¿Mm? Bien. Y el coeficiente higroscópico ya es agua que está formando parte de una película muy finita, son unas pocas moléculas de agua que van a estar rodeando las partículas del suelo, ¿sí? Si recordamos entonces la curva que habíamos visto al principio, ¿sí? Fíjense, a la capacidad de campo dijimos que estaba saturado con agua, al punto de marchitez tenemos una fina película rodeando las partículas del suelo, y al coeficiente higroscópico prácticamente ya es una película tan fina que casi que no está dibujada o no se puede ver en este esquema. ¿Mm? Y bueno, esto sería en realidad para un suelo un poco más grueso, texturas por ejemplo arenosas, donde están esquematizadas las partículas del suelo más gruesas, pero recuerden que en el suelo también teníamos limo y arcilla, ¿sí? Aquí están esquematizadas las partículas de arcilla cuando están saturadas, y al coeficiente higroscópico, ¿sí? Cuando están con agua, con una fina película a su alrededor. ¿Mm? Bien. Bueno, solamente el agua higroscópica se va a remover cuando se lo seque al suelo, ¿sí? O sea, mejor dicho, se va a evaporar esa agua solamente cuando sea sometido al calor. ¿Mm? Y entonces esta agua va a ser directamente, nunca va a poder ser removida por los vegetales en función de la presión con la que está retenida en el suelo, ¿sí? Estos gráficos nos muestran simplemente qué ocurre cuando se riega un suelo, ¿sí? De modo tal que se saturan desde los horizontes superficiales a los más profundos, y cómo los vegetales con el paso del tiempo van haciendo variar la humedad, sobre todo en la zona de las raíces. ¿Mm? Esto es al principio del riego, ¿sí? Se saturan los horizontes superficiales, en un tiempo más adelante llegan a saturarse los subsuperficiales, y después con el tiempo los vegetales comienzan a tomar el agua, de modo tal que vuelven otra vez a secar el perfil del suelo. Y aquí estaría graficado cómo sería el suelo cuando está saturado, todos los poros llenos, el suelo, la capacidad de campo, el agua útil que va a estar entre capacidad de campo y punto de marchitez. Pero vamos a ver que solamente una fracción de esta agua útil puede ser tomada por los vegetales, ¿sí? La que está entre el 100% y aquí les dice un 50% entre capacidad de campo y punto de marchitez. En realidad vamos a ver que el umbral de riego les pide o les permite tomar agua hasta un 60%, ¿sí? Bien. Vamos a ver algunos factores, ¿sí? Que afectan la cantidad de agua al suelo disponible para los vegetales. Por ejemplo, el contenido de agua y la relación con los potenciales, con la energía que ejercen las partículas del suelo para retener agua. Dijimos que a medida que tenemos partículas más pequeñas, del tamaño arcilla sobre todo, retienen el agua con más fuerza. Si nosotros llegamos al punto de marchitez permanente y volvemos a regar el suelo, ¿podríamos recuperar las plantas o ya no hay forma de volver para atrás? Bueno, en el ejemplo, en el experimento que se hace, ¿sí? Si vos tenés la planta en la maceta y llega justo a los 10 días hasta el punto de marchitez permanente y ahí le das riego, se recupera. Pero si vos la dejas unos días más, seguramente la planta se va a morir porque no puede tomar agua. Claro. También supongo que depende de cada especie, algunas durarán más,
las plantas xerófitas duran más tiempo y otras mucho menos. Bien, profe. Sí, porque esa era una pelea que hubo constante con la profe Cravero y la profe de Fisio, porque ella decía que las plantas pueden llegar al punto de marchites permanentes, pero si después uno se las riega, sí se las puede recuperar, digamos. No se da, no sé cuál es la diferencia de día, pero yo tenía entendido que sí se las puede recuperar por más que lleguen al punto de marchites permanente. Sí, capaz que la ingeniera les explica un poco mejor eso, ¿sí? Ella va a Creo continuar que, A ver, creo que se lo que refería pasa es a... que, perdón, José, fíjense en que la definición de punto de marchites permanente hace referencia a colocar la planta en un ambiente saturado de humedad. No dice regarla. ¿Me escucharon? Sí, profe. La definición dice que la planta, aunque vos la coloques en un ambiente saturado de humedad, es decir, una atmósfera saturada de humedad, no se recupera. Entonces no está hablando de que si la regas o no, sino al ambiente saturado de humedad. ¿Se dan cuenta? A eso hace referencia la definición de punto de marchitas permanente. No a que las regas y las saturas de agua en el suelo, sino de que cuando vos la colocás a esa planta en un ambiente saturado de humedad, no se recupera, ¿sí? Entonces, estrictamente a eso hace referencia la definición de punto de marchites permanente. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Bien, bien. Bien. Bueno, bien, entonces hemos visto que cuáles eran algunas de los factores, ¿sí? Que dan la cantidad de agua en el suelo disponible para los vegetales. Bueno, otra es la resistencia al suelo, ¿sí? La densidad en función del crecimiento de las raíces de los vegetales. Ya han visto ustedes cuando vieron las propiedades físicas que a mayor densidad del suelo, ¿qué pasaba? Se restringía el crecimiento de las raíces. Y bueno, por lo tanto también seguramente cuesta más también absorber el agua. No tan solo el crecimiento, sino también absorber el agua. ¿Por qué? Porque también va a estar retenida con más fuerza. Y después la profundidad del suelo, hemos visto la clase anterior, que a medida que nos íbamos a los horizontes más profundos tenían más cantidad de arcilla, mayor retención del agua, mayores valores de densidad aparente y menores valores de permeabilidad, ¿sí? La profundidad del enraizamiento, que está muy relacionado con todo lo que mencionamos, y la estratificación. La estratificación en este caso se refiere a estratos que estén más compactados en profundidad, ¿sí? Que tengan un valor de densidad aparente mayor. Bueno, y en este cuadro, ¿qué es lo que les da? Les da la relación de el contenido de agua del suelo en función de las texturas que pueden tener. ¿Cuáles van a ser las texturas que tengan mayor cantidad de agua disponible para los vegetales? En general van a ser las texturas intermedias, ¿sí? Las texturas franco. Puede aumentar un poquito más en una franco limosa, franco arcillosa, ¿sí? Pero ¿qué ocurre con las texturas arcillosas? Vuelve otra vez a disminuir la cantidad de agua disponible para los vegetales. Fíjense, por ejemplo, para una textura arenosa tenemos mucha agua, pero ¿qué pasa? Es toda agua gravitacional que se va a ir rápidamente en 3 días. Para una textura franco-arenosa comienza a disminuir el agua gravitacional y tenemos un poco más de agua disponible, ¿sí? Tenemos la fácilmente disponible, que es esta, que está con un poquito más oscuro, y el agua difícilmente disponible, muy lentamente, la que está más clara. La textura franco tienen un poco más de cantidad de agua disponible, franco limoso y arcilloso aumenta, pero otra vez, como decíamos hace rato, cuando llegamos a la arcillosa, disminuye otra vez. Fíjense aquí en esta descripción, ¿sí? Esto está tomado de la misma que le mostró la ingeniera Cabrera con respecto a los valores de textura, ¿sí? Del trabajo de Uruguay. Fíjense que para una textura franco-arenosa la humedad disponible, ¿sí? La humedad volumétrica es más o menos de un 5%. Para una franca es de 10, para una franco limosa entre 15 y 20,
franco, arcillo, limosa hasta 25, arcillo, limosa también hasta 25, y otra vez la arcillosa vuelve a disminuir un poquito, entre 15 y 20%. ¿Sí? Más o menos son los porcentajes, si ustedes se fijan, son los porcentajes que ustedes tienen aquí en este cuadro. Y bueno, después de recordar lo que ya hemos visto también en la clase anterior, ¿sí? Los distintos valores que tomamos de la tabla esta de Israelsen y Hansen. Si bien son para suelos, digamos que, o mejor dicho, para relacionar con estas texturas, con las texturas arenosa, franco y arcillosa, pero es una información muy valiosa porque a ustedes les da valores de infiltración, ¿sí? Que tienen que más o menos acordarse por lo menos para las tres texturas principales y después pueden sacar una intermedia, ¿sí? Si tienen una infiltración de 50 milímetros hora para un suelo arenoso y de 12 para un franco, más o menos una intermedia de 25, ¿sí? Pueden sacar entre los dos valores. El espacio poroso que también tienen que recordar. Fíjense que vimos la clase anterior como la humedad de saturación, por ejemplo, para un suelo arcilloso del 53%, ¿sí? Se correspondía con la que nosotros vimos en la curva, ¿sí? Bueno, en este caso dijimos que este suelo arcilloso tenía un poco más, casi un 58%. Pero si nosotros vemos para un suelo franco, más o menos va a ser de un 40%, un 38%, y para un suelo franco, bueno, aquí también tiene más, para un suelo arenoso de un 38% y para un franco un poquito más, ¿sí? ¿Qué es lo que nos dice la tabla? Para un suelo arenoso el espacio poroso es del 38%, para el franco de 47% y para el arcilloso 53%. Después las densidades, ¿sí? Que van a estar también muy relacionadas y les va a servir para calcular también el agua volumétrica sobre todo. Tienen una densidad para un suelo arenoso de 1,6, para un suelo franco de 1,4 y para un suelo arcilloso de 1,2. Bien. Y los valores de agua a capacidad de campo y al punto de marchitez permanente, ¿sí? Ustedes pueden relacionar otra vez estos valores con la tablita, con las curvas características del agua, ¿sí? Dijimos que un suelo arcilloso tenía 53 al punto de saturación, a la capacidad de campo tiene 35 y al punto de marchitez permanente tiene un 17%. Entonces nosotros vayamos a la curva que hemos visto hace un rato. Dijimos que tenía un 53 al punto de saturación, un 32% más o menos a la capacidad de campo y más o menos bueno, aquí le dice que tiene un 12%, un poquito más tal vez para el suelo arcilloso, al punto de marchitez. Entonces traten de relacionar los valores estos, por ejemplo, de la tabla de Israelsen y Hansen con la curva, ¿sí? Para tratar de recordarlo, para que les sea más fácil en realidad recordarlo. Tienen el agua, los datos de agua, capacidad de campo al punto de marchitez y también el agua disponible. ¿Cuál dijimos que era el agua disponible? La diferencia entre capacidad de campo y punto de marchitez. Dijimos que otro libro le habla como la capacidad de retención de agua disponible o el agua útil también, ¿sí? Entonces la diferencia entre 9 menos 4 en el caso del suelo arenoso le da un valor, por ejemplo, de 5%. ¿Sí? Esto lo hemos visto también en la clase pasada. Y bueno, y esta diapositiva en definitiva les describe un poquito cuál es la relación entre distintos suelos de textura, ¿sí? Algunos con más arcilla, otros menos, o bien estos, y en función de eso cómo se va a mover el agua del suelo. También si el suelo tiene más cantidad de materia orgánica, seguramente va a retener un poquito más,
y también le va a dar más cantidad de, más volumen de poros, y también va a aumentar, en el caso de los suelos gruesos, la cantidad de poros más finos, y suelos finos, la cantidad de poros más gruesos, o macroporos, del cónica. Y bueno, este grafiquito les muestra cómo cuando ustedes determinan el agua en lámina, quiere decir que están llevando todo el agua presente en los poros del suelo a una lámina, ¿sí? A una superficie por que es el cálculo que vimos otro día para el agua en lámina y que van a ver ahora en el estos son regímenes de humedad que hablábamos recién, que se lo utiliza para la taxonomía del suelo, ¿sí? Del régimen húdico, que es el que se da generalmente en nuestra provincia, arídico en los valles, por ejemplo. Sérico era más común cuando tienen precipitaciones en invierno, y acuícola es cuando el suelo está saturado en agua. Bien, y estos son algunos mapas generales, ¿sí? Que se me ocurre mostrarles. Por ejemplo, la rútil, ¿sí? Dijimos que era el El agua agua útil. fácilmente aprovechable por... Claro, el agua que pueden utilizar las plantas, ¿sí? O sea, entre capacidad de campo y punto de marcha T. Fíjense, estos son mapas de agua útil para la región pampeana para una determinada época. ¿Cuánto tienen? A medida que se acercan a Buenos Aires tienen un poco más, tienen un 50%, se van alejando de Buenos Aires un 25%, hasta que en el límite entre Buenos Aires y Córdoba tienen, prácticamente no tienen agua útil para este mes de septiembre. Lo mismo pasa aquí entre Santa Fe y Córdoba también, ¿sí? Y después tienen este otro mapita que es de agua útil, pero calculado la lámina en milímetros, ¿sí? Fíjense que aquí tienen al revés, más cantidad de agua útil tienen en la zona de la provincia de Córdoba, llegan a 180 milímetros, va disminuyendo 140 a medida que nos vamos hacia el este, 100, 80, 60, y va disminuyendo a medida que nos vamos hacia el sur. También para la misma época. Bueno, yo le pedí a la ingeniera si me podía ayudar un poquito porque yo tengo que salir ahora de la clase, así que ella va a continuar entonces con el trabajo práctico. No sé si quieren hacer alguna consulta. No, Bueno, no sé, Paulina, perdón, ¿está vos conectada? Parece que salió un ratito, ¿no? Bueno, como verán, todos los temas en realidad están muy relacionados, ¿sí? Entonces es importante que vayan viendo, ¿sí? Clase a clase los distintos temas que vamos viendo, porque todo está muy relacionado y bueno, ya después para el segundo parcial vamos a ver una buena cantidad de temas, ¿sí? Van a entrar. Les pido disculpas, esta semana no pude estar en la consulta, pero ya la semana que viene estamos otra vez. Y si no, nos mandan un correo electrónico, nos mandan un correo y nos ponemos de acuerdo. Disculpa, José, Sí. estaba muteada. No puedo compartir pantalla, no sé si vos podés. Así puedo mostrarle el práctico a los chicos. A ver, espera un ratito, 2 segundos. A ver, espera un segundo. A ver. Hacer coanfitrión. A ver, fíjate ahora.
A ver, Tiene que dejar de compartir usted, profe. ya está. ¿No? Ahora sí. Sí, yo la puse Ahora como sí. anfitrión, así que ahora ya va a poder compartir ella. Gracias, José. Bueno, yo me retiro entonces. Muchas gracias, Paulina. No, por favor. Luego que anden bien. Nos estamos viendo. Gracias. Bien. ¿Quieren 2 minutitos de descanso? Ir a tomar agua, van al baño. Sí, Sí, profe. profe, por favor. Y comenzamos con el práctico. Minutitos. ¿Sí? 2 minutitos, tomen agua, vayan al baño, yo estoy acá. Preparen el práctico. Profe, ¿le puedo consultar algo? Sí, escucho, acá estoy. Bien, Sí, ahí en la confección de los mapas de agua útil que mostró el profe, yo quería consultarle si esa confección de la lámina de agua se hacen a profundidades, ¿a qué profundidades se los hace o se le hace un ya lo promedio? vemos. Ahora el práctico se basa en eso. Ah, Ahora les buenísimo. explico qué es la lámina de agua, porque depende, ya van a ver que el cálculo de la lámina de agua depende de la profundidad que se tome. Claro, O sea que claro, por tenés eso que le fijarte en preguntaba. el mapa qué profundidad se tomó. Ah, bien, bien. ¿Sí? Ah, bueno. Bueno, Ahora, muchas eso gracias. voy a explicar yo. Vamos haciendo el práctico, tomen agua, mate y largamos. A las 55 largamos. Bueno, muchas gracias. Yo para que se suelte nada más. Bien, muchas gracias, profe. No, de nada. Eso vemos ahora. Profe, una consulta. Quería Sí, saber qué temas evalúa mañana para el coloquio. sí, a mí me preguntaron, recién me preguntó un alumno, le contesté, ¿vos sos Nicolás? No, no, profe. Recién Bueno, le cuento para todos. Mañana entra todo lo que es en física de suelo. Eso le habías dicho que iban a entrar juntos, textura, estructura, densidad y porosidad. Ah, bien, bien. Listo, profe. Bien, Muchas a ver, gracias. ya lo pongo en la plataforma. Bien. Bien, ahora mismo así aprovechamos el tiempo mientras ustedes toman agua o algo. Escribo esto y largamos. Ya saben que el coloquio es al mediodía, ¿sí?
Listo. Bueno, ¿largamos? Sí, profe. Bien. Ya tienen todos. Bueno, yo lo que vamos a hacer ahora entonces es ver el práctico de agua. Y vamos a ver unos conceptos antes de que comencemos. Vamos a suponer que ustedes quieren saber cuál es la humedad que hay ahora en el suelo, en este momento, le llamamos humedad actual. Hay tres formas de expresar la humedad del suelo. Una es la humedad gravimétrica, otra la humedad volumétrica y finalmente la expresión en lámina de suelo. ¿Sí? Hablamos de lámina, que es lo que preguntaba hace rato la compañera, o lámina de agua. Veamos qué es cada una. ¿Se acuerdan cuando vimos densidad aparente y medíamos con el cilindro, nos llevábamos una muestra de suelo? ¿Se acuerdan que la llevábamos con la humedad del ambiente y la llevábamos a estufa 105 grados hasta peso constante? ¿Se acuerdan de eso? Sí, profe. ¿Qué dijimos que es lo que se perdía desde que teníamos un suelo con la humedad, supongamos, en esta situación actual, a un suelo con lo que llamamos suelo seco, es decir, sometido a 105 grados de estufa y peso constante? ¿Qué es lo que se perdió? Porque hay una diferencia de peso. El agua que estaba El lejos del agua, poro. esa es la humedad que tenía el suelo. ¿Sí? Entonces, esa diferencia en masa que me da del agua es lo que se conoce como humedad gravimétrica. ¿Sí? ¿Cómo se expresa? Puede ser gramos por gramo, puede ser gramos cada 100 gramos, en ese caso hablamos de porcentaje. Entonces, ¿cómo se mide? Como lo decíamos, es una muestra de un peso suelo, una muestra de suelo húmedo menos, lógicamente que se tomó su peso, menos el peso de esa muestra en seco. Es decir, sometida a estufa durante 1 o 2 días a 105 grados centígrados, es decir, hasta peso constante, dividida el peso del suelo seco. ¿Sí? Para el ejemplo, supongamos que tengo una muestra que pesa 24 gramos, esa misma muestra, luego de ser sometida a 105 grados hasta alcanzar su peso constante. ¿Qué quiere decir peso constante? Voy a medir hoy la humedad, lo puse en estufa a 105 grados ayer, lo mido hoy y me da 20. Lo vuelvo a medir a la tarde, 20 de nuevo. Alcanzó su peso constante, quiere decir, ya está seco este suelo. Eso se refiere con peso constante. ¿Sí? Todo esto expresado en porcentaje. Eso es lo que se conoce como humedad gravimétrica. También la pueden encontrar como másica, o sea, se refiere a masa, a gramos, a peso. ¿Está bien? Otra expresión es la humedad volumétrica. En este caso, la humedad volumétrica, fíjense, te está hablando del volumen del suelo, y por eso incluimos dentro de la definición lo que es la densidad aparente. Recuerden que cuando vimos para qué íbamos a utilizar la densidad aparente, entre otras cosas la utilizábamos para la determinación de la humedad volumétrica. Entonces, si a la humedad gravimétrica la multiplico por la densidad aparente y la divido por la densidad del agua, obtengo la humedad volumétrica. Ojo con este tema de la densidad del agua, porque es la que nos permite a nosotros simplificar, fíjense, simplificar los gramos por centímetros cúbicos o los megagramos por metros cúbicos, ¿sí? Simplificar unidades. Esto es algo que yo estoy en la mesa de hidrología y les preguntan cómo simplifican las unidades y se olvidan. Ojo, resáltenlo, no se olviden. Lo que pasa es que muchas veces no lo tenemos en cuenta porque ¿cuánto es la densidad del agua? 1. Entonces generalmente algunas veces no lo colocamos, pero yo les voy a pedir que sí lo coloquen en los cálculos, porque es la única forma de que ustedes cuando lleguen a hidrología lo recuerden. Les preguntan y no saben lo mal que me ponen cuando no saben, y
culpa de eso los desaprueban. Entonces, ojo con esto. Entonces, en síntesis, la humedad volumétrica, por lo tanto, es la gravimétrica por la densidad aparente. Ya saben que como la densidad del agua es 1, algunas veces no la consideramos, pero ojo cuando tengamos que simplificar unidades. En síntesis, para el ejemplo, con una densidad aparente de 1,3, una humedad gravimétrica del 25%, tendríamos un 32,5% de humedad volumétrica. Entonces, ¿qué quiere decir esto? 32,5. Que yo tengo 32,5 mililitros de agua cada 100 mililitros de suelo. O lo que es lo mismo, 32,5 centímetros cúbicos de agua cada 100 centímetros cúbicos de suelo. ¿Está bien? Fíjense en que como la densidad del agua es 1, yo también podría decir que tengo 32,5 gramos de agua cada 100 centímetros cúbicos de suelo. En cambio acá, en la humedad gravimétrica, lo que digo es que tengo 25 gramos cada 100, 25 gramos de agua cada 100 gramos de suelo. O 25 kilos, eso depende de la unidad que ustedes utilicen. ¿Está bien? ¿Hasta ahí cómo vamos? Bien, profe. Bien, sigamos. Ahora vamos a la tercera expresión, que es mucho más práctica desde el punto de vista agronómico. ¿Por qué? Porque esta expresión en lámina, es decir, que la cantidad de agua de este suelo está expresada en milímetros o en centímetros, es útil para hacer cálculos. ¿Por qué? Porque esta me permite a mí vincularla con la evapotranspiración, puedo hacer un balance hídrico, me permite vincularla con las precipitaciones, que también son en milímetros. Entonces, inclusive calcular el riego es la que más utilizamos nosotros los agrónomos. Esta expresión no es más que la misma que utilizan cuando hablamos de lámina de agua, es lo mismo que ustedes vieron en climatología. ¿Cómo se calcula? Supongamos, la lámina es igual a la humedad volumétrica por la profundidad dividido 100. Y acá, ojo, presten atención. Si a la profundidad que yo estoy considerando la mido en centímetros, la lámina me da en centímetros. Si la profundidad la coloco en metros o milímetros, la lámina me va a dar en metros o en milímetros. O sea que depende qué unidad utilizo acá, es cómo me va a dar la lámina. Y esto es lógico, porque si ustedes se ponen a pensar, la humedad volumétrica es en porcentaje. Esto lo divido en 100. Entonces la única unidad que me queda es la de la profundidad. ¿Está bien? Fijamos, veamos el ejemplo. Si yo tengo una lámina con una humedad volumétrica de 32,5 y estoy considerando una profundidad de 20 centímetros, la lámina es de 6,5 centímetros. ¿Está bien? Eso no se olviden a los fines de los cálculos. Entonces, visto los ejemplos, si quieren, vamos al práctico. Ya les comparto pantalla. Bien, ahí se ve el práctico. Sí, profe. Ahí aumento la letra. Fíjense que el ejercicio número 1 es el mismo que ustedes vieron en densidad aparente y en porosidad. ¿Sí? ¿Se acuerdan que era el cilindro que enterrábamos en el suelo? Calculamos la densidad aparente, la porosidad. ¿Cuál es la diferencia? Que acá me piden que calcule la humedad gravimétrica y fíjense, presten atención a otra cosa. Acá le damos
siglas, o sea, ¿cómo pueden encontrar ustedes la humedad gravimétrica? La pueden encontrar como W, H en porcentaje o como HG. ¿Está bien? Así la pueden encontrar a la humedad gravimétrica. Y la humedad volumétrica la pueden encontrar como WB, HB, tita o HB. Esto es a los fines de que cuando lean en los libros o uno les dé un ejercicio, recuerden esto, ¿sí? Si no, no van a saber qué es lo que están viendo, si es volumétrico o gravimétrico, y si no, y van a tener problemas en los cálculos. ¿Sí? Entonces eso, que quede claro, lo vamos a resaltar, no se olviden. Bien, entonces, en síntesis, ¿quién se anima a calcular cuánto es el contenido de humedad gravimétrica de este suelo? Aplicando las formulitas que acabamos de ver, que son sencillas. Pueden hacer una reglita de 3 simple también. Recuerden que siempre nos referimos a un suelo seco. Siempre. Es el mismo ejercicio de densidad aparente, así que es muy sencillo. ¿O quién se anima a plantearlo? Y alguien que esté con la calculadora. ¿Quién lo hizo? Incluso creo que ya lo hicimos en densidad, en el práctico de densidad y porosidad ya lo hicimos. Fíjense, acá tienen el cilindro con la muestra de suelo a campo, que les da 345,75. Aquí está la muestra de suelo húmeda con el cilindro. ¿Sí? Tendría que restarle el peso del cilindro para que le dé cuánto pesa la muestra seca, la muestra húmeda. Bien, pero antes de restarle lo del cilindro, fíjate, vos tenés acá de nuevo la muestra de suelo seco con el cilindro. ¿Qué te conviene hacer directamente? El resto a los dos, digo. Claro, hacer la diferencia entre este y este, y ya tenés cuánto es lo que había de suelo, cuánto era, perdón, lo que había de agua. ¿Cuánto les da eso? 345,75 menos 317,67. ¿Cuánto hay de agua ahí? A ver, ¿quién hace? 28,8, profe. 133,22. No, no puede ser, debe ser... No, es 28,8. 28,8 había de agua. Ahí está, 28,8. Ahí escribo. Denme 2 minutitos. Ahí va. Entonces, esto es la cantidad de agua que había. 28,8 gramos. 0,08, perdón. Qué feo, ¿no? Pero ¿qué va a ser? Es difícil escribir esto. 0,08 gramos. Esto es agua. La diferencia es agua. Ahora bien, esta es una expresión que poco nos dice. Entonces siempre se lo lleva a porcentaje. Entonces, ¿qué es lo que decimos? ¿Sí? ¿Cuánto sería la muestra de suelo seca? Fíjense en que acá están con el cilindro. ¿Cuánto sería esto
317, es decir, la muestra de suelo seco, tenemos que restarle lo que pesa el cilindro. ¿Cuánto sería eso? ¿Cuánto me da? Ese es 133,22, profe. 133. 33,23. Sí, 22. Bien, entonces, ¿qué digo yo? Pueden hacerlo de la forma, si quieren lo van haciendo razonando con regla de 3 simple. Sí, en 133,22 gramos de suelo seco, yo tengo 28,08 gramos de agua en 100. En 100x. Ay, qué feo, 0 es. Bueno, en 100 gramos de suelo seco, ¿cuánto tendré? 21,08, profe, también. 21,08 ¿qué? Gramos ¿Qué sería? de agua. Gramos de agua. Bien, pero como estamos llevándolo a 100, ¿cómo lo podríamos poner entonces también? ¿Porcentaje? Exactamente. 21,08%. Eso es lo que me está diciendo. Opción 2, aplican la formulita peso de suelo húmedo menos peso de suelo seco sobre el peso de suelo seco por 100. La que ustedes quieran, está bien. Es muy sencillo, lo único que tenemos que tener en cuenta que tenemos que llevarla a 100 de modo que sea comparable, porque a mí decir 28,08 y compararlo con otra muestra no me sirve, porque son cantidades diferentes, partimos de diferentes contenidos de humedad, entonces no me sirve. La expresión en porcentaje permite que yo compare estos valores con otra muestra, o con la misma muestra en diferentes momentos. ¿Se ha entendido entonces? Eso es humedad gravimétrica. Bien, profe. Bien, para que sea volumétrica, presten atención a la palabra. Con la palabra ya no se van a olvidar. Si es volumétrica, ¿qué voy a utilizar para darle volumen al suelo? Como para... La densidad. La densidad. Entonces, ¿qué digo? Este valor multiplicado que me daba 20,08, si no cierro no puedo bajar, ahí está, 20,08 lo multiplico por la densidad aparente y lo divido por la densidad aparente del agua, me va a dar la humedad volumétrica. Ahora, ¿cuánto es la densidad aparente de esta muestra, de este suelo? No me acuerdo cuánto. La calculamos ese día, ¿cuánto era? 1,36 ¿no era, profe? Bueno, entonces, la humedad volumétrica, por lo tanto, no va a ser más que dijimos la humedad volumétrica, voy a utilizar los V, es igual a 20, dijimos, ¿no? 21,8 era, profe. 21,08 por 1,36. Exactamente, 21,08 por 1,36, que era gramos por centímetros cúbicos, lo voy a poner para no olvidarnos, gramos por... Y si me pidieran en megagramos, ¿qué hago? O me pidieran en toneladas, ¿qué hacen? Tienen que convertir en gramo en tonelada. Multiplico por 1000. ¿Cuántos? A ver, ¿quién me responde? El otro día me preguntaron ustedes. Perdón, ¿Cómo? ¿No hay equivalencia, profe?
Bien, eso me gusta. Es lo mismo, 1,3 gramos por centímetros cúbicos es equivalente a 1,3 megagramos por metro cúbico o tonelada por metro cúbico. Ya no se usa tonelada, se utiliza megagramo. Entonces, no hago nada. Yo ya sabiendo, esto también puedo escribirlo como megagramo por metro cúbico y ojo con eso. No me vayan a poner megagramo por centímetro cúbico, que no es un error. Es un horror. ¿Está bien? Todo esto entonces dividido la densidad del agua, que es 1 gramo por centímetro cúbico. Entonces, como es dividido, yo simplifico las unidades, estas, y obtengo mi humedad volumétrica en porcentaje, que me da, no sé cuánto, ¿quién me dice? 28,66. 7, 28,66. perdón, 28,66%. ¿Y esto qué quiere decir? ¿Qué quiere decir eso? Que ¿Qué le pasa a este? son 28 cada 100, digamos. 28 gramos de agua cada 100 gramos de suelo. A ver, Son 28 centímetros cúbicos de agua en 100 centímetros cúbicos de suelo. Así es. exacto, es volumétrica, acuérdense, yo digo claro. volumen, entonces son, ojo con eso, son 28,66 centímetros cúbicos, como dice el caballero, por cada 100 centímetros cúbicos de suelo. Excelente. Hasta ahí vamos en volumen. También pueden decir 28,66 gramos de agua, pero ojo, cada 100 centímetros cúbicos de suelo. O sea, que todo lo depende de qué es lo que me estén pidiendo. Pero yo ya sabiendo que es volumétrico y me están dando valores en porcentaje, listo. Esto también puede ser que lo encuentren así, miren, 0, supongamos 28. O que redondeen y en lugar de 28 le pongan 29. 0,28 lo pueden encontrar centímetros cúbicos por centímetros cúbicos. Es lo mismo, nada más que esté expresado en tanto por uno. ¿Está bien? Quiere decir, cada centímetro cúbico de suelo tiene 0,28 centímetros cúbicos de agua. ¿Vamos bien? ¿Borro? ¿Seguimos avanzando? Sí, profe. Vamos a la expresión de lámina. Fíjense, la expresión de lámina quiere decir esta agua que hay en el suelo, ¿sí? La vamos a expresar en centímetros o milímetros. Entonces vamos a utilizar la formulita que hablamos hace rato, y acá lo que necesitamos es saber qué profundidad estamos considerando. Entonces, supongamos, acá me piden en lámina o no. No, no me piden. Vamos a suponer que me pidieran ¿cuánto es esto para 20 centímetros de profundidad? Entonces, díctenme. Si esto lo tengo que llevar a lámina, recuerden que esto es humedad volumétrica. ¿Qué pasa si yo quiero saber la lámina en centímetros? Díctenme cómo lo debo pasar. La lámina en centímetros, ¿a qué es igual? A la humedad volumétrica por, aquí está, ¿por cuánto? La profundidad. ¿Qué profundidad? 20 centímetros. Como me piden en centímetros, voy a colocar en centímetros, o sea, por 20. ¿Qué me está faltando? Acá tengo centímetros dividido 100. Y esto ya me da la expresión en lámina y en centímetros. Es decir, que es igual a, simplifico, ¿cuánto es? 5,73.
5,73 centímetros, que quiere decir que a una profundidad de 20 centímetros, en esos 20 centímetros de profundidad de suelo que yo estoy considerando, hay una lámina de 5,73 centímetros de agua. Eso es lo que me está diciendo. En esa profundidad de suelo es como si tuviera 5,73 de una lámina continua de agua de 5,73 centímetros. ¿Se ha entendido esto, caballeros? Profe, ¿eso sería la altura de la lámina? Estudiante, digo caballeros porque por ahí no las escucho a las chicas, pero a las chicas le pregunto que algunas veces no las escucho mucho. ¿Se ha entendido? Profe, Sí. los 5,73 Sí. sería la altura de la lámina de agua. De la lámina de agua, si esa lámina fuera continua, es la misma expresión que, vuelvo a repetir, es el concepto que ustedes tienen de climatología. O sea, una lámina de agua continua. Bien, ¿Se acuerdan de dónde viene la expresión de milímetros, no? Profe, yo no entendí ahí cómo representar esos 5,7 centímetros en los 20 centímetros. Es una lámina continua. Cuando ustedes estudiaron climatología, ¿qué es lo que vieron? ¿Qué quiere decir que llueve 1 milímetro? En climatología lo hemos visto. Una lámina de agua en una hectárea, digamos, creo. Son 10 metros Exacto, cúbicos. a ver. Por hectárea. ¿Qué quiere decir que llueve 1 milímetro? Son 10 metros cúbicos en una hectárea, ¿qué no? 10 por metro cúbicos cuadrado de agua. A ver. Si yo Era tengo... un milímetro de altura, digamos, de la lámina, que se hacía por 10.000 metros cuadrados y nos daba 10 metros cúbicos de agua por hectárea. Eso es lo que vimos en climatología. O sea, ¿qué quiere decir? Es lo mismo que si yo dijera, si este fuera 1 metro cuadrado, supongamos que este fuera un cubo. Imagínense una cajita de vidrio, bien bonita, de 1 metro por 1 metro. ¿La ven o no? Sí, profe. Bueno, y hagan de cuenta que es muy bonita. Yo hago lo que puedo para escribir así a mano alzada. Esta cajita, ¿la ven? A esta caja le voy a agregar 1 litro de agua. Esta tiene 1 metro por 1 metro. Y la altura de la O sea caja que le tiene un metro cuadrado. ¿Es así o no? Claro. Si yo le agrego 1 litro de agua, que es la que ustedes más conocen, esto va a obtener una lámina de 1 milímetro, una altura de 1 milímetro. Eso es lo que me está diciendo. En 1 hectárea, esto mismo, ¿está bien? Esto es de 1 milímetro. Entonces, en 1 hectárea ocurre lo mismo. Cuando son 10.000 metros cuadrados, en lugar de 1 metro cuadrado, son 10.000 metros cuadrados y llueve 1 milímetro. ¿Qué quiere decir? Que 10.000 metros cuadrados por 1 milímetro, que quiere decir metro, decímetro, centímetro, milímetro, esto es metro, llueve 10 metros cúbicos de agua. Eso quiere decir. ¿Se ha entendido? Sí, profe. Entonces, una lluvia de 1 milímetro, que es lo mismo que 0,001 metro, equivale a 10 metros cúbicos de agua en 1 hectárea. Eso es lo que me está diciendo. Ahora, en un perfil de 20 centímetros, yo más o menos tendré 5,73 de agua, si fuese esa agua continua, lógicamente. ¿Para qué me sirve esto? Saber, para que yo pueda aplicar una lámina de riego, para que puedan tener idea cuánto ha precipitado, cuánto se cargó el perfil, para que cuando ustedes utilizaban y hacían balances, por ejemplo, hídricos,
Esa es la utilidad de utilizar estos conceptos de milímetros, centímetros. Esto le va a servir cuando ustedes tengan que hacer riego. Y también saben para qué les sirve, para que cuando hagan un ejercicio, no, por ejemplo, le ponemos una profundidad de 20 centímetros y hacen los cálculos de lámina y nos dan valores de 100. Entonces eso es imposible. ¿Se dan cuenta? No pueden tener una lámina muchísimo más grande que la misma profundidad que tiene el suelo. ¿Sí? ¿Se ha entendido? No sé si ahora me expliqué, caballero. Sí, profe, sí. ¿Y el chico que tenía la duda? Más o menos, profe. Me queda igual la duda porque no entiendo, digamos. Creo que lo que entendí es que los 20 centímetros son 5,7, que es lo que representa la lámina, pero no sé si será así. Por eso, O sea, en esos 20, vos tenés en esta profundidad de suelo, suponte que este es tu perfil. Es como si tuvieras una lámina de agua, esta que está acá, ¿sí? Pero con una altura de 5,73 centímetros. Es agua solamente, ¿no? No es agua con suelo, es agua. Esa es la altura de tu lámina de agua. Por eso te digo que esto te sirve a vos para que vos hagas cálculos de saber cuándo tengo que regar y qué lámina de agua aplicar. Si a esto lo llevas a metro cúbico, vas a tener idea cuánto de agua de riego, por ejemplo, te está faltando, o cuánto tenés que regar. ¿Sí? No está diciendo, ojo, no me está diciendo que yo tenga 5,7 centímetros de suelo acá, no, ojo. Eso es lo que creo que sí no se corresponde con 5,73 centímetros del perfil. No se corresponde con eso. ¿Se entiende? Si no, esto es agua solamente, agua pura. Bueno. Esto es agua, nada más que agua. Es una expresión del agua que está en este suelo. Ojo, si yo agrego a esos 5,7 en este suelo, no quiere decir que van a ocupar 5,73 centímetros de este suelo, ¿no? ¿Esa era tu duda? Sí, eso No, es lo que no había va a entendido. elevar, no se va a mojar 5,73. Eso va a depender de la porosidad que tenga este suelo, la estructura, no. Lo que me está diciendo es que tiene 5,7, de esos 5,73 de altura de agua, nada más. No está diciendo que acá se va a elevar tanto así. Es agua, nada más que agua. Es llevar esa agua a diferentes expresiones. ¿Sí? ¿Se ha entendido? Nada más. Y por eso si fuese agua continua, ¿qué quiere decir? Como si fuese este cubo. Vamos a hacer de cuenta, mirá, suponte que tomamos estos 20 centímetros de suelo y lo podríamos exprimir. ¿Está bien? Le saquemos todo el agua, la llevemos a esta agua, a este cubo, yo tendría que elevar esto 5,73. ¿Se ha entendido? Sí. O sea que yo tendría que exprimirle a este suelo y me tendría que provocar una elevación, eso de la lámina de agua. Si yo lo exprimo, le saco el agua. Claro, mi duda era, por ejemplo, que yo no tomaba eso como una superficie. O sea, para mí eran 5,73 centímetros de esos 20 centímetros. Pero, o sea, la superficie no me importa, digamos, yo puedo tomar el medio metro de ahí y me va a dar lo mismo. 5,7. Exactamente, siempre la elevación es 5,73, por eso es lo útil de saber lo que precipita. Fíjense en lo importante los conceptos de climatología. ¿Por qué? Porque que precipite 7 milímetros en una hectárea son 10 metros cúbicos.
pero también es lo que precipita en 1 metro cuadrado. ¿Cuál es la diferencia? Que si yo saco el agua de este, si yo saco, fíjense, yo digo que llovió 1 milímetro, quiere decir que en este metro cuadrado hay 1 litro, y en 1 hectárea hay 10 metros cúbicos, o lo que es lo mismo, 10.000 litros. 1 metro cúbico, ¿sí? ¿Se ha entendido? Eso es la utilidad, lo que vos estás diciendo es la utilidad del concepto de milímetro y centímetro, que vos lo podés trasladar a la superficie que vos quieras. Ahora sí entendí, profe. Gracias. Bien, esa es la utilidad. Profe, y con esa Buenísimo. lámina ya podríamos más o menos saber para cuánta superficie podría alcanzar a esa Claro, profundidad. porque eso es lo que estarías diciendo es, fíjate, yo con esto estoy diciendo cuánta agua hay hay acá. Yo les podría preguntar, a ver, alumno, ¿cuántos metros cúbicos tienen 1 hectárea? Entonces, ¿vos qué me dirías? Y bueno, sí, ¿está bien? Claro. 1 milímetro en 1 hectárea, yo les podría, supongamos que les pregunte, ¿cuánta agua tiene este suelo en 1 hectárea? Y vos qué dirías, bueno, si 1 milímetro, cuando llueve 1 milímetro en 1 hectárea, son 10 metros cúbicos, vos dirías 5,73, en este caso como son centímetros, yo podría poner 57 centímetros, milímetros, tengo que llevarlo a milímetros, 55, 3 milímetros es igual a X metros cúbicos, y ustedes hagan la cuenta. Son 573. Metros cúbicos.